Este, sí, doctor, ¿qué ¿Quieres? opina usted? ¿Usted conoce algo de Lima, de Perú? ¿Conoce algo Bueno, de un por ahí? aeropuerto, estuve una vez en el aeropuerto, pero por desgracia no conozco más. Ajá. Ya, mire, le voy a consultar un tema. Nosotros en el Perú tenemos un sistema económico que se llama economía social y mercado. ¿Qué opina usted sobre la economía social y mercado en su pensamiento? Le damos A paso. ver, esto es una cosa que tan ambigua que no se puede, que no se puede concretar. Hay que concretar política a política. La economía social de mercado era algo que plantearon supuestamente los ordoliberales después de de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Es una especie de combinación de economía de mercado con algunos aspectos sociales. Pero cuidado, la economía social de mercado alemana no sé si será como la del Perú, en el sentido de que allí se trataba de, digamos, de regular la economía, pero con una atención social al pobre. No sé si la economía. Yo de Perú conozco los ensayos de Hernando de Soto, por ejemplo. Dice que la economía peruana que está como muy regulada, que es muy difícil establecer derechos de propiedad. Entonces, si no concretamos en políticas concretas, no sé darle mi opinión. A ver, doctor, le explico que nosotros tenemos 36 impuestos y tenemos 19 ministerios, que es gasto público. ¿Qué opina sobre ello? Es que no Más es o el menos. número de impuestos, es cuánto montan los impuestos. A Ujú, ver, nosotros nos gusta decir, no, vale, puede haber 40.000 impuestos, pero si cobra muy poco es mejor que uno solo que cobre mucho. ujú, Exacto, exacto. Entonces no es el número y tampoco es el tipo. No me preocupa tanto el tipo de impuesto que sea, si es a la renta, si es al consumo, si es a, no, si es de otro tipo, ¿no? Sino cuánto monta, Ujú. cuánto paga usted de impuestos al fin del año. Eso es lo que me preocupa a mí, no cómo está, digamos, organizado el sistema fiscal, ¿no? Entonces hay ujú, que ver si la suma de todos esos impuestos que tienen ustedes es superior o inferior, por ejemplo, a un impuesto de la renta europeo. Ujú. Y a lo mejor ujú, es más bajo. ujú. A ver, Doctor, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Visibilidad y Ujú. esas cosas. Perdón, digan. Bueno, le saludo de parte del Basket Club, que somos una organización de Perú, somos jóvenes o gente que comparte las ideas de libertad y libertarismo. Entonces, bueno, he subido a algunos chicos para que hagan algunas consultas que tienen. Por ejemplo, Matías, no sé si quieres consultarle algo. Tenías una pregunta para el doctor. Ujú. Matías, Matías, ¿estás ahí? sí, Matías, bueno, alguien Sí, pregunta. no se prendía Ujú. O que suban la mano los que mi quieran conversar. micrófono, Ujú. disculpa. Buenas tardes, don Matías. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días de parte de acá de Perú, profesor. Es un honor tenerlo, después de verlo en todos los videos y tantas ponencias, compartiendo su conocimiento con nosotros, ¿no? Es un honor que esté aquí con nosotros compartiendo un poco su conocimiento. Bueno, mi pregunta es, yo estudio economía y aspiro a ingresar al Banco Central. Me Ujú. gustaría saber qué recomendaciones tendría para nosotros. Entiendo de que muchos de los que estamos presentes quizás estudiamos economía, derecho, ciencias políticas o carreras afines y queremos ejercer un cargo en un puesto público, ¿no? Quería saber qué recomendaciones nos puede dar a aquellos que aspiramos a eso y si Espero que quizás estudie mucho. Ahora, de triunfar nuestras ideas, no habría bancos centrales. Ujú. Eso ya lo sabe usted, ¿no? claro, Es quería como saber si es congruente no, éticamente quizás. congruente eh, es. Probablemente el Banco Central es autonomía, aún tendrá usted carrera profesional. Incluso para acabar con un banco central es necesario saber cómo funcionan, o sea que no está usted desencaminado. Ahora, es bueno que sepa cuáles son sus objetivos, que estudie mucha economía, que estudie mucha política también y que entienda cómo funciona un banco central y para qué sirve un banco central. Es lo que quería yo que supiera. Después, trabaja en el Banco Central. No pasa, a mí no y, pasa nada. Es una salida normal para un economista. Para un economista bueno, supongo que también. y desde dentro quizás, ¿cómo puedo hacer de que no sea tan o sea, ¿cómo puedo hacer que en mi pensamiento no se vaya a pensar de que las decisiones que tome dentro puedan ser eficientes para, A ver, al hacer política, quizás para las personas? en mi conocimiento de gente que trabaja en bancos centrales, el banquero central sabe perfectamente lo que hace y es más, es mucho más próximo a nuestras ideas de lo que usted piensa. Es decir, no vaya a pensar que es un intervencionista, sabe bien lo que está haciendo. Lo que pasa es que al estar en un banco central, por mucho que se diga independiente, sigue órdenes políticas y hace, digamos, lo que la directriz política demanda, ¿no? Entonces,
Usted lo que tiene que saber es esto, incluso para lo que puede hacer es evitar que se haga mucho daño o intentar aconsejar que no se emita, por ejemplo, que no se devalúe demasiado la moneda o que no se imprima demasiados billetes, etcétera, ¿no? Porque hay bancos centrales que funcionan muy bien. Yo voy con frecuencia a Guatemala, el banco de allí funciona bastante bien, tiene unas reglas muy estrictas de funcionamiento. Es un sistema que no es inflacionario, a diferencia de otros países, porque digamos, la actualidad política está como bastante más desligada del funcionamiento del banco que en otros países. Pero bueno, no es mala idea. Bueno, buena parte de los estudios de economistas de la comunidad austríaca son sobre bancos centrales y economía, entonces no aprende mucho si estudia de esas cosas. Está bien. Vale, perfecto, Gracias, perfecto. profesor. A ver, Cristóbal, no sé si tenías una consulta también. Estás, Sí, claro. ujú. ¿Me escuchas? Sí, sí. Buenas tardes, don Cristóbal. ¿Qué tal? Un saludo, profesor. Yo quería consultar si desde el libertarismo se puede llegar a hacer un programa político de elecciones, de partidos, o siempre va a tener que ser repudiado, siempre va a entrar en contradicción todo político que quiera ingresar en ese No, terreno. a ver, yo creo que se puede hacer un programa. Por ejemplo, el caso de Milei es un ejemplo claro. Se puede hacer un programa y se puede llegar a la selección. Otra cosa es que se puede llegar a un programa libertario pleno partiendo solo desde el Estado. A ver, usted opera en el mundo que está. Y está en el mundo que está, es un mundo que hay elecciones. Fuera de él, pues no es normal que quiera influir, ¿no? En principio, cuidado que es un debate grande entre los libertarios. Pero Rothbard, por ejemplo, participaba en las elecciones. Aunque fuera solo para dar a conocer las ideas. Porque desde el momento que usted elabora un programa político, sus ideas se dan a conocer. Y si tiene voces parlamentarias o si tiene voces en el gobierno, ese programa se da a conocer. Y para mí es lo más importante en estos momentos, que se conozcan estas ideas y que se puedan discutir. Entonces, yo no lo veo especialmente mal. Ahora, también entiendo que no quiere participar, que quiere, digamos, vivir al margen, ¿no? Pero no, yo tampoco veo mal. De hecho, se puede hacer bastante desde ese punto de vista, si le gusta la política. Genial, perfecto. Le presento a Mirko, que hace contenido libertario acá en Perú también, y también quería consultarle algunas cosas. Le doy el pase, Mirko. Sí, dale pase. sí, Mirko, ¿cómo estás? muchas gracias. Buenos días, profesor, o buenas tardes para España, profesor Bastos. De verdad, un honor tenerlo acá. Usted es una de las personas a las cuales le debo mi anarcocapitalismo por la gran cantidad de conferencias que he consumido de usted. Tengo un par de preguntas que no lo he visto tocar mucho en las cientos y cientos de conferencias que tiene grabado en internet. Y es el tema del conservadurismo. Entiendo que usted es un paleolibertario innato. Y quería preguntarle... Tengo una conferencia sobre eso. Sí, claro, la he visto. Quisiera que profundice y nos pueda decir acá. Críticas libertarias hacia el conservadurismo, tipo, por ejemplo, el capítulo 1 del Manifiesto Libertario de Rothbard, donde habla sobre cómo la tradición libertaria estuvo en conflicto con los conservadores durante bastante tiempo. Ellos adoptaron el industrialismo y todo ello, ¿no? O sea, ¿qué críticas actuales, partiendo de esa base, usted podría hacer? Rothbard critica unos conservadores como los franceses, de Mestre, bueno, que eran muchos defensores del rey o de las teocracias, y eso a él no le gusta, tampoco le gusta, digamos, determinadas tradiciones conservadoras americanas. Pero cuidado, muchas de las ideas conservadoras han sido reivindicadas después, es decir, por libertarios, precisamente porque son necesarias para crear un orden libertario. Por ejemplo, la cuestión de la familia, ¿no? La familia tradicional es una función principal para cualquier orden libertario que no quiera depender, digamos, para la prestación de servicios del Estado, ¿no? Todo el sistema, por ejemplo, de las iglesias como organizaciones que sirven para dotar una moral no estatal, pero que sirva de contrapeso a la moral, y que sirva también para prestar determinados servicios sociales o determinadas ayudas a las personas, sin necesidad de usar un Estado para prestarlas, ¿no? Incluso Hoppe, por ejemplo, reivindica la monarquía en uno de sus libros. No la reivindica, dice que es menos mala que otras formas de gobierno. Entonces, lo que estoy diciendo es que el conservadurismo sí, pero depende de cuál. Si conservadurismo entendemos conservar, digamos, el status quo, es decir, que si, por ejemplo, hay un sistema que beneficia a determinadas empresas o determinados aranceles o determinados proteccionismos y quieres proteger ese sistema, pues eso no está bien, no es así. Entonces, en ese aspecto es liberal, pero muchos valores propios del conservadurismo, el conservadurismo impositivo, el conservadurismo sobre todo norteamericano, pueden ser reivindicados perfectamente compatibles con el libertarianismo. Yo ahí recomiendo mucho la obra de Robert Nisbet, un libro que se llama Conservadurismo, que se llama así, porque Robert Nisbet es una especie de mezcla de libertario y conservador, y creo que hay muchos de esos puntos se ven.
en castellano es conservadurismo, después tiene uno en inglés, se llama The Quest for Community, que también es muy interesante, que habla de las comunidades, de los pequeños grupos de ayuda mutua, y como una sociedad tiene que funcionar, una sociedad incluso libre o sin Estado, tiene que funcionar dentro de esos grupos. Porque usted solo es un individuo dentro de una comunidad. Usted es el señor Mirko, solo dentro de su grupo. Para el Estado usted es un número, un nombre. Pero quién sabe si le gusta a usted, yo que sé, las papas o no le gustan, quién sabe usted cómo es, si es simpático, agradable, desagradable, quién sabe cuáles son sus gustos, ¿no? De literatura o de vestir o de comportarse, quién lo sabe. Los que lo conocen, para ellos es un individuo, para el Estado le da igual lo que sea, es un número, punto, y le aplica atributos, no tiene entidad. Usted solo tiene entidad como individuo entre la gente que lo quiere y lo rodea. Listo, genial, perfecto. Tengo una consulta justo dentro de, yendo por la línea de que hablaban de los temas de política y libertarismo y el tema de conservadurismo. Me acordé mucho del tema de Herbert Spencer y su artículo Los neoconservadores. ¿Usted cree que hay una tendencia o existe una tendencia, se puede decir incluso que puede ser llamada científica, a que de cierta forma los políticos, los liberales en política van a terminar deformándose? ¿Existe una tendencia real o es simplemente anecdótico lo que cuenta, por ejemplo, Herbert Spencer? ¿O de verdad hay una tendencia? Por ejemplo, en Camino de Servidumbre, tiene un capítulo que se llama Porque los malos se ponen a la cabeza. Quiere decir que para sobrevivir en una selva política, normalmente triunfan los que tienen no las habilidades más positivas, sino las habilidades más negativas, por el tipo de juego que es, por el tipo de reglas que implica ganar. Pues es un juego de suma cero. En sentido que no es como el mercado, que ganamos los dos en el intercambio. Aquí o gana usted o gano yo. Entonces, normalmente son guerras bastante más cruentas entre compañeros y normalmente las habilidades necesarias para triunfar en ese tipo de arte no son las mejores. Es lo que dice Halley. No es que se corrompa, es que si quiere sobrevivir tiene que adaptarse a unas normas que lo van a hacer más malo. Si quiere sobrevivir en ese mundo, quiero decir, ¿no? Porque tiene que ser, claro, jugar con otras reglas, digamos, que son las distintas del mercado. En ese aspecto, sí. Yo no creo que los liberales al principio sean malos, y tampoco es que se corrompan, porque simplemente se adaptan a cómo es el juego. Claro. Usted va a jugar al fútbol y allí le dan patadas, y le empujan, y le hacen de todo. Es que, ¿por qué me empujan? Pues el juego así. Dirá usted, no es el juego así, pues no se mete aquí. Usted va a boxear y viene un señor muy fuerte y le da puñetadas. ¿Y por qué me da puñetadas? Porque es el juego así, no se mete a jugar a esto. No. Claro. No quiere decir que eso esté mala persona, pero sí. O usted le da golpes al otro o lo echan del ring. Porque es el juego así. Bueno, no es mal. O liberal se adapta al juego, o lo echan fuera, claro. Si quiere sobrevivir, el problema es que muchos se adaptan al juego y se adaptan bien. Sí, exacto. Joaquín Soria, creo que tenías una pregunta, me habías anotado. Sí, buenos días, doctor. Gracias por estar aquí. Le tenía una pregunta sobre constitucionalismo. No sé si ciertas vertientes del libertarismo entran en conflicto con la idea de una constitución. ¿Y cómo, digamos, sería una constitución ideal en el sistema minarquista, tal vez? O si de planos están como excluyentes. Algo así, no sé. A ver, a mí me gustan los sistemas británicos, que no hay constitución. Que son sistemas como de leyes que van evolucionando, porque son leyes basadas, digamos, en los principios del propio país. O sea, yo no creo que la libertad dependa de que unos señores se junten y escriban un documento. Más que esos documentos, saben ustedes que es como hacen los americanos, hablan de la interpretación viva de la Constitución, la están cambiando siempre. Es decir, según el espíritu del tiempo ahora la cambia. Entonces, los más puros defienden lo que está escrito allí y nada más que lo que está escrito. Entonces, claro, el problema es que derivamos de nuestros derechos y libertades de un documento o los derivamos de algo distinto. Es decir, usted es libre y es una persona digna, etcétera, porque lo pone en un papel o porque lo es usted, por derecho natural. Esa es la cuestión, ¿no? Una pregunta, porque claro, en algunas... Hombre, si puede ser. Constitución, por ejemplo, Halley tiene un libro que se llama La Constitución de la Libertad, que hace algo parecido a lo que está diciendo usted. Intenta establecer un orden. También tiene un libro que se llama El orden político de una sociedad libre. Ahí también le explica cómo sería una constitución. Se puede discutir, claro. Sí, muchas gracias, doctor. Porque claro, también en las constituciones, como, bueno, los políticos, bueno, tal vez por populismo, aumentan, ¿no?, derechos, ¿no? Como aquí en el caso del Perú, se aumentó el derecho al agua. Y de cierta forma se agregan como derechos que pueden entrar en conflicto con otros derechos. Sí. Y por eso creo que yo veo ahí el problema, tal vez. Pero sí, eso, doctor. No, muchas gracias. ¿Sabe que Louis Blanc, la Constitución de 1848 en Francia, declaró abolida la pobreza? Y quedó prohibida y que acabó con ella. No, estaba allí en el papel que estaba prohibida y que
Las constituciones modernas están llenas de derechos positivos, derechos a 1000 cosas, y cada vez más. Cuanto más gorda es una constitución, peor es. Ya se lo digo ahora. Cuanto más gorda es y cuanto más artículos tiene, peor es. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, hay miles de derechos. El problema es cómo se sustancian esos derechos, ¿no? Yo, como digo, voy a veces de viaje y un señor, un constitucionalista de un país, no voy a decir cuál, me regaló una constitución del país. Él había constituido hacerla. Bueno, la constitución llena de derechos, y yo iba por la calle y veía a muchos niños pidiendo, pero no pone la constitución que está prohibida. ¿Y qué? La constitución es un papel que si no tiene medios no se sustancia. Casi es mejor que no tuviera. No, es decir, que sí que está bien, que puede ser una... Cuidado porque esas reglas de juego muchas veces se violan, o se cambian, o simplemente no se cumplen. Sí, entonces, de cierta forma se podría crear una constitución que proteja los 3 derechos fundamentales, que sería la propiedad, la vida y la libertad. Y bueno, desde este punto de partida, una constitución sí sería eficiente, porque cuando se le agregan más cosas, y bueno, también la parte orgánica, que es la parte del Estado, como que se comienza a trabar, yo diría, cómo el Estado trata de garantizar estas. Porque de cierta forma, sí. El problema es cómo se hace cumplir eso. A ver si me explico. Hubo aquel famoso debate del presidente Jackson en Estados Unidos con el Tribunal Constitucional, o el Tribunal Supremo, mejor dicho, con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que le mandó quitar una ley. No me da la gana. Ven tú y quítame. Yo tengo las armas, ven tú y quítame. Es decir, si quieres hacerla cumplir, sí, si no, no. Que muchas veces o si no, se hace como cuando hizo Roosevelt, que cambió el número de jueces, no llegó a hacerlo, pero quería cambiar el número de jueces del Tribunal Constitucional para tener una mayoría, como hicieron en Polonia, que jubilaron a los jueces que les molestaba. Es decir, ¿cómo se hace eso para hacer cumplir una norma? Porque al final quien interpreta la norma es un tribunal, y ese tribunal, ¿quién nombra ese tribunal? Doctor, ¿puedo preguntar? Sí, digo que no descansemos solo en el documento, la Constitución hay que hacerla cumplir desde fuera, no desde dentro. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, una consulta. Es un amigo de España y dice, ¿cómo solucionaría el sistema de pensiones español y qué diría a los países que tienen pensión privada y que quieren cambiar a la pública? Como en Chile, que no lo cambie. Puede ser que no lo cambie, que lo ajuste, pero no lo cambie. En España se sabe cómo se hace. El sistema de cambio de pensiones de un sistema de reparto a un sistema de capitalización se sabe cómo se hace. Ya lo autorizó, por ejemplo, Martin Feldstein hace algunos años. El problema no es que no se sepa cómo se hace. El problema es que es lo que diría el viejo Hut, un austríaco sudafricano, ¿no? ¿Cómo se hace políticamente? ¿Cómo se consigue una mayoría para cambiar eso? Porque cualquier sistema de cambio de un sistema a otro implica que una generación, sobre todo una generación que está ahora en activo, tiene que pagar 2 veces. Tiene que pagar su propia pensión y tiene que pagar la pensión de los que están cobrando la hora. Ese es el problema que hay. Pero se sabe cómo se hace. Se sabe cómo se hace. Se sabe cómo se puede hacer. Normalmente implicaría a lo mejor desamortizaciones de tierras o de bienes, como se hizo en Chile en su momento, que vendieron tierras o vendieron activos para generar los recursos suficientes para comprar un plan de pensiones privado a los jubilados actuales, etc. Es un problema complejo, sobre todo, pero no técnicamente, es un problema complejo políticamente. Y eso es lo que es difícil de cambiar, que muchas veces pensamos, no, la economía nos dice que hacemos así, sí, pero vaya usted y dígalo en un parlamento. Sí, profesor, tengo otra consulta con respecto ahora a las ciencias políticas. A raíz de que estoy terminando justamente esa carrera, gracias a Dios, y me recuerda mucho una crítica que hace Rothbard en la ética de la libertad a las ciencias políticas y en general a la filosofía política, etcétera, con que han quitado el aspecto normativo, han quitado la crítica ética de estas ciencias y se han transformado en utilitaristas. Sí, han quitado, y me gustaría saber su opinión de todo eso, ¿no? ¿Las ciencias deben regresar a tener críticas éticas o deben quedarse simplemente en describir la realidad? Claro, pero tampoco describe una realidad de todo. Al final es como la economía, al final se convierte en una especie de modelos formales, matematizados, que no explican nada, o solo explican algunas cosas, ¿no? Por eso los austríacos siempre son muy criticados porque no les gustan las matemáticas en las ciencias sociales. No es que no les gusten las matemáticas, no les gustan las matemáticas tal como se aplican en las ciencias sociales. Y al día de hoy, la ciencia política, usted lee los grandes journals, ¿no? En América Political Review y todo es un conjunto de ecuaciones. Vamos, aquí no estamos explicando nada, para demostrar lo obvio. Es decir, usted lee la conclusión después y ve que no demuestra nada que no supiéramos. Simplemente lo que hace es dar como más certeza, supuestamente, pero no aporta ninguna información nueva. Es decir, los partidos de izquierda hacen más gasto. Recuerdo un artículo reciente. Los partidos de izquierda hacen más gasto social que los de derecha. Gran descubrimiento.
gran descubrimiento. Y para eso gastas un paper con miles de ecuaciones. Ya lo sabía, o sea, ya era sabido. Es decir, no, pero mucha de la ciencia, entonces se vuelve irrelevante. Pero pasó la economía lo mismo, ¿eh? Entonces hay que volver a la crítica. Cuidado, a mí me gusta hablar con marxistas, porque los marxistas tienen un criterio, tienen una teoría y puede uno dialogar con ellos y saber lo que están diciendo, o con otras escuelas. Pero claro, cuando me vienen estos que son tan científicos, yo no sé qué están diciendo. Doctor, una consultita, doctor Anchos, una pregunta. A veces siempre los socialdemócratas hablan sobre la falla de mercado, ¿no? Que supuestamente el Estado tiene que regular porque siempre lo que el mercado causa es falla de mercado. ¿Qué opinas sobre esas fallas, entre comillas, de mercado? ¿Quién realmente las produce? A ver, vamos a ver. Para mí no hay fallos de mercado. Y me voy a explicar. Solo hay fallos si lo compara con un ideal. A ver, los modelos de fallos de mercado se usan comparando con lo que llaman un modelo de competencia perfecta, ¿no? Que lo planteó Cournot, que lo plantearon una serie de economistas, que era un modelo así como todos los actores del mismo tamaño, que ningún actor influía en el precio, etcétera, una serie de principios que establecía así matemáticas. Eso no existe ni puede existir. Si da ese modelo, no hay verdadero mercado. Porque un mercado de verdad se premia al que lo hace bien y se engrandece y se echa fuera del mercado a quien lo hace mal. En ese sistema no está previsto. Por ejemplo, no prevé la competencia por localización, no prevé la competencia por calidad, no entiende muchas cosas del mercado, la competencia por servicio, o sea, no entiende muchas formas de competencia. Entonces, claro, yo siempre lo comparo en clase, cuando hablo de este tema, con el David de Miguel Ángel o la Venus de Milo, ¿no? El David de Miguel Ángel, según parece, es una... creo que es esa estatua completa. Es una estatua perfecta, matemáticamente. Pues un ser humano perfecto con una proporción entre la cabeza, el tórax y las piernas matemática, que sigue una regla que llaman una regla phi, es una modelo perfecto, el rostro es simétrico, todas las manos son igual de largas una que la otra, ustedes se miden, no son simétricos. O sea, una parte de su cara no es exactamente igual que la otra, siempre tienen un ojo un poco más grande que el otro, etc. No es igual, siempre tienen un brazo un poco más largo que el otro, normalmente son milimicras o cosas por el estilo, pero no son simétricos, no son iguales, igual que siempre es una pierna un poquito más larga que la otra, y no pasa nada. Ahora, si se comparan con el modelo ideal de una cosa que no existe, tienen un montón de fallos. Ahora, el mercado real lo estamos comparando con una cosa que no existe, y de ahí sacamos que tiene fallos. No tiene fallos, el mercado es como es, está intervenido, y tiene fallos, y muchos de esos fallos son causados por la propia intervención estatal. Pero no puedo decir que tenga fallos en el sentido de que no hay una... es como decir que cualquiera de ustedes tiene fallos. ¿Tiene fallos comparado con qué? Yo creo que están bien así como son. ¿Dónde está el fallo? ¿No? El fallo es si lo comparo con un modelo que no existe. Y esto es lo que pasa con el mercado. El mercado lo comparan con una cosa que no existe. Entonces, monopolios. Los monopolios normalmente, casi todos ellos los causa el Estado. Directo o indirectamente. El oligopolio lo mismo. Las externalidades son falta, en mi opinión, son en su gran parte falta de derechos de propiedad. Esto requeriría extenderme horas, ¿no? Entonces, todo este tipo de fallos del mercado, información imperfecta. Claro que tiene que haber información imperfecta. Si fue, menos mal que la hay, si no, un médico de que vivía. Toda relación implica algún tipo de asimetría de información. Si me están entrevistando a mí, es porque entienden ustedes que yo sé algunas cosas que ustedes no saben, punto. Es una asimetría de información, claro que la es. ¿Dónde está el problema? Y abuso yo de ella. No, o sea, el consumidor, el restaurante lo envenenaría, el vendedor de coches lo timaría, claro, porque eso los romanos ya lo tienen resuelto. Es decir, caveat emptor, el consumidor debe cuidar de sí mismo. Siempre precavido la compra, no pensar que todos lo van a proteger. ¿No? Y todos estos fallos de mercado, bienes públicos, ¿qué es un bien público? Es que si no, el bien público no se produciría de forma adecuada. ¿Cuánta es la cantidad correcta de un bien público? ¿Se dan cuenta? El argumento que dice Samuelson, por ejemplo, cuando habla del bien público, nos dice que si no, habría muchos gorrones, muchos polizones, entonces el bien público se produciría de forma insuficiente. Bueno, ¿y cuál es la cantidad suficiente de un bien público? ¿Cuántas carreteras tiene que haber? ¿Cuántos hospitales tiene? El hospital no es un bien público, eso es. Pero ¿cuánta defensa tiene que haber en un país? ¿Cuántos soldados, policía? ¿Cuánto tiene que haber de eso? A ver, carreteras, ¿cuántas luces públicas tiene que haber? ¿Cuántas orquestas tiene que haber a tocar en la fiesta? ¿No? Pues otro bien público. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo se puede decir que no se produce de forma insuficiente? Dale, Pat. Sí, no se preocupe. Pat. Bueno, Pat, ya para cerrar. Sí.
Si no. Sí. Buenos días, profesor, un gusto. Soy Patricia, muchas gracias por estar acá. La verdad, le agradezco un montón todo. Parte de mi formación es gracias a usted. Yo estoy mucho en el área de la empresarialidad, tengo 2 empresas y me gusta seguir trabajando con una tercera y una cuarta. Tengo un tema con el Estado y la formalización. Entonces, por una parte, cuando uno es un pequeño empresario, y bueno, en el Perú o la mayoría de Latinoamérica es altamente informal, incluso de donde yo soy, que es Loreto, que es la parte C del Perú, hay 95% de informalidad en las empresas, lo cual quiere decir que la gente en efecto no le gusta el Estado, pero después promueve o quiere promover estas distintas regulaciones, pero en la realidad no le gusta el Estado. Mi pregunta va a que hay un punto en donde ya uno tiene que abrazar, o más bien la formalidad, para poder crecer, para poder expandirse, para poder tener corporaciones, etcétera, y poder generar más trabajo, más riqueza, etcétera. ¿Cómo colinda o cómo podría, chocar los ideales del anarcocapitalismo y la promoción de la formalidad de las empresas? O más de chocar, ¿cómo se podría estar en paz, quizás, entre ambos conceptos? La formalidad de las empresas. Llegado a un tamaño, la no cumplir la ley, si no la pueden multar o la pueden regular, porque ya llama demasiado la atención, porque ya es muy grande. Supongo que para crecer una empresa, el problema que tiene es el crédito. Sí. Normalmente el crédito solo se lo dan a empresas formales, pero gracias a Dios hay sistemas informales de crédito también. Ya empieza a haber los sistemas de crowdfunding, los sistemas de banca indirecta. Un sistema anarcocapitalista ya permitiría tener créditos, digamos, fuera del marco, digamos, del banco tradicional. O el banco tradicional tendrá que adaptarse a otros modelos. Claro. Actualmente existen esos. Aún no están desarrollados, pero ya los hay. Son altamente riesgosos igual, o sea, como empresa, entrar a ese tipo de, al menos acá en Latinoamérica, son altamente riesgosos y las tasas de crédito son hasta el doble o el triple de lo que podrían tener. Sí. No me refiero a casas de crédito informales, me refiero a créditos, digamos, indicados. Por ejemplo, cada uno de nosotros le presta $1,000 a usted. ¿No? Y a través de plataformas de internet le prestamos 100, 200 personas, le prestamos, sin arriesgar nosotros mucho, le prestamos a usted la plata necesaria para que usted monte su negocio. Después nos lo devuelve a través de la plataforma. Eso ya lo hay. Aún no está desarrollado. Aún no está desarrollado. Lo que pasa es que operamos en bancos que, digamos, que también están muy regulados, que operan en mercados muy formales. El capitalismo, digamos, buena parte de los problemas los va a reducir. Ya los está reduciendo. Todos los mecanismos de criptos y cosas de monedas tipo blockchain, que sirven de registro al mismo tiempo, podrían servir. Cuidado, de momento aún no están desarrollados, ahí tiene razón usted. Pero cuidado, la línea que va por ahí, de hecho, por ejemplo, el Bitcoin o todas las monedas criptos tienen origen anarcocapitalistas, son monedas creadas para estar fuera del Estado y que el Estado no intervenga en ellas. Y ese es su objetivo, de desarrollarse, pues ahí tendría un problema menos usted. Muchas gracias, doctor Rancho Bastos. Si Dios quiere. No una consulta, pero si puede dejar un último mensaje y una consulta así cortísima. Acá en Perú hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que lo aprecia y considera su mensaje, lo tiene como referente. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez, viendo las formas, podamos traerlo acá a Latinoamérica? Bueno, pues, ahora tiene que ser ratos cortos, porque son los huecos que tengo yo entre una clase y otra. Entonces, dentro de un par de meses me pueden escribir y podemos ver otra vez. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Lo vamos a ver. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.